Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Queridos amigos, queridos hermanos, qué privilegio es volver a reencontrarnos con ustedes cada mañana, cada día que Dios en su infinita misericordia nos regala. Hoy, una vez más, como siempre, acompañándoles a través de este programa Mensaje de Bendición. Y esto nos alegra muchísimo, hermanos, saber que hay cientos y miles de personas conectadas en diferentes lugares del mundo y que están siendo beneficiadas con estas reflexiones, con estas hermosas alabanzas. Lejos de mi Padre, oh Dios, es la situación en la que estamos, pero Dios quiere restaurarnos, Dios quiere retraernos nuevamente a su seno de amor. Mis amados, la semana pasada concluimos hablando durante varios días acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios, las tantas bendiciones que encontramos en ella y que están ahí, digámoslo que servidas, están listas para que usted y yo las disfrutemos, las aprovechemos antes que sea, como dice su misma palabra, demasiado tarde. Concluíamos diciendo que el personaje central de toda la Biblia se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se atrevió a decir, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que, mi hermano querido, el personaje central, que es lo que queremos dejar en claro en toda la Escritura, se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él fue el que vino a morir por usted y por mí. Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, mis amados, pues con esto en mente y estando seguros, teniendo la certeza de que hoy nos acompaña una vez más la persona del Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad, queremos saludarles y darles la bienvenida entonces a esta sesión de Mensaje de Bendición. Para hoy hemos traído una reflexión, espero sea bien interesante en nuestra vida. Espero que podamos sacar hermosas enseñanzas, porque de eso se trata el estudio de la palabra del Señor. Pedimos a Dios permiso para abrir su palabra y vamos a ir al libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Hay una pregunta interesantísima. ¿Qué es pecado? ¿Cuándo se originó el pecado? ¿Dónde se originó ese primer pecado? ¿Y cuál es la consecuencia final del pecado? Hablando aquí de nosotros como seres humanos. Hermano, el pecado lleva 6,000 años causando daño en este mundo. No encontramos la palabra adecuada para describir todo el daño que el diablo ha causado a la humanidad después de haber logrado que nosotros cayésemos en pecado. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, a veces nosotros tendemos a pensar que el primer pecador fue Adán y Eva. Es decir, que los primeros que pecaron fue Adán y Eva. Pero es que antes que ellos pecasen hubo un engañador. Y ese engañador se llama Diablo y Satanás. Fue el que pecó desde el principio, fue el que se rebeló en el cielo.
Por eso Apocalipsis 12 dice, hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, sino que fueron expulsados, y entonces el diablo deambuló, por decirlo así, por mucho tiempo en el espacio, en el infinito, hasta que encontró morada aquí en la tierra. Pero ¿quién fue el primero que pecó? El que practique de pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo fue el primer ser creado que cayó en pecado. Ahora, aquí cabe otra pregunta en el mismo versículo. Bueno, ¿y a quién se somete el pecador? Nosotros fuimos creados libres. Adán y Eva fueron creados en libertad. Eran criaturas hechas por Dios, creadas por Dios, y con esa característica de poder servirle a Dios. Pero ¿qué pasó cuando Satanás los engañó? Dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, a partir de ese momento, ellos se sometieron a la voluntad del diablo, porque el diablo tomó el control de la mente. Mi amigo querido, y eso es lo que hoy está haciendo el enemigo de las almas, tratando de tomar el control de la mente. Por eso en su oración, mi hermano querido amigo, yo le recomiendo, no deje de orar, pidiéndole a Dios que sea Él el que mantenga el control de nuestra mente. Bien, hermanos, ¿desde cuándo el diablo ha sido un engañador? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 8 y el versículo 44, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, mi querido hermano, ¿desde cuándo el diablo ha sido nuestro engañador? Dice que desde el principio. Y allí el Señor Jesús, hablándole a los fariseos, dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Quién está gobernando la humanidad hoy? El diablo, tristemente, porque aunque ha sido vencido, no ha sido derrotado. Él no se da por derrotado, él no se da por vencido, y seguirá luchando hasta el fin de la eternidad, cuando el Señor Jesús venga por tercera vez a esta tierra y entonces coloque fin a ese personaje. Bien, mis hermanos, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción a la ley. Hermanos, ¿qué es pecado? Violar los santos mandamientos de Dios. Los mandamientos es una carta que nos coloca nuestro Señor Jesús, donde nos dice: mira, esto se debe y esto no se debe hacer. En el momento en que nosotros transgredimos, en el momento en que nosotros desobedecemos uno de esos mandamientos, como lo dice el apóstol Santiago, pues sencillamente nos hacemos culpables de todos los mandamientos, y eso se llama pecado. Ahora, ¿qué es pecado realmente? Hermanos, la Biblia dice que pecado es el que se separa de Dios. Entonces, cuando la persona se separa de Dios, comete pecado, y es cuando comenzamos a infringir, a violar su palabra, sus mandamientos, a tal punto que ya nos atrevemos inclusive a decir que ni siquiera eso hace falta. Bien, hermanos, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? En el libro de Primera de Corintios, Santiago. En el libro de Santiago encontramos un versículo bien interesante, Santiago 1:15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Oye, hermano, interesantísimo. Cuán duro es este versículo, ¿no?
¿Cuál es la consecuencia final? Cuando yo me mantengo en pecado, si no me aparto del pecado, si no confieso mi pecado, si no me arrepiento del pecado. Hermanos, si no lo hago, si no hago eso, la Biblia es muy clara, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podríamos aquí resumir, ¿a qué estamos nosotros condenados? Si no nos arrepentimos, si no nos apartamos del pecado, pues estamos, mi hermano querido, estamos sentenciados a la muerte. El libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, es un versículo supremamente conocido por los estudiosos de la palabra de Dios. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mi hermano, la paga del pecado se llama muerte. Así que entonces, bajo esa consigna, pues hermanos, viene la pregunta, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que morir? ¿Por qué yo tengo que morir? Bueno, ahora sí, en Primera de Corintios, hermanos, hay un versículo en Primera de Corintios, el versículo 15 y el capítulo 15 y el versículo 22, dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, en Adán morimos todos, en Adán todos hemos pecado, en Adán todos pecamos. Eso es lo que dice Romanos 5, 12. El libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Hermano, cada vez que fallece una persona, cada vez que se va un ser querido, cada vez que usted oye la noticia de diferente cantidad de gente que está muriendo, hermano, no culpemos a nadie. Esa es la consecuencia del pecado. En estos días, queridos hermanos, se ha como desatado otra vez la noticia que están muriendo ya otra vez, perdóname la redundancia, miles de personas en el mundo como consecuencia del COVID. Esa enfermedad no se ha ido y seguramente no se irá a ir. Tal vez viene otra un poco más fuerte que esa. Hermano, porque la humanidad sencillamente estamos recibiendo lo que hemos sembrado. La Sagrada Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que hermanos, ¿por qué morimos? Es la pregunta, todos los días nos hacemos esa pregunta, Dios mío, ¿por qué murió mi tío, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi amigo, en fin? ¿Por qué murió? Hermano, porque es que esa es la consecuencia final del pecado. Pero hermanos, así como dice en Corintios, me gusta mucho ese versículo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que a través de nuestro Señor Jesucristo usted puede ser salvo del pecado de la muerte, o mejor, de la muerte eterna. Usted puede ser salvo. Volvemos a Romanos, esos son unos textos con los que jugamos continuamente. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mi hermano, la noticia buena en esta mañana, después de dar todas las noticias desagradables de la muerte como consecuencia del pecado, la noticia buena es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el profeta. Así que, mi amado, nuestra invitación en este momento no es otra diferente a que usted vuelva los ojos a Dios. Volvámonos a Dios.
Es la única solución, es la única manera de poder librarnos de la muerte. Aquí físicamente tendremos que morir porque esa es la consecuencia del pecado, pero espiritualmente tenemos la promesa que Dios nos quiere llevar con Él al reino de los cielos. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te ayude, mi querido amigo, para que esto sea una realidad hoy y siempre en nuestra vida. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.